Doña Jacqueline Gelman Moreno, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Jacqueline, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? Un placer estar aquí. El placer, como siempre, es nuestro. Lo primero que te quería preguntar es sobre Europa, Macron, esa disputa de Macron que parece que se ha erigido como el líder, el portavoz de una Europa cada vez más fragmentada, donde dice, precisamente Macron, el líder francés, que hay que tener una independencia absoluta de los Estados Unidos y que parece que Europa tiene que despertar de ese letargo de la que está sumida, de vivir a partir de las rentas de Estados Unidos. No sé cómo analizas eso y si es viable una Europa que se vuelva a unir y pueda ser una gran potencia como bloque. Pues sí, efectivamente. Francia está siendo en buena medida quien está haciendo ver a otros países europeos que es necesario salir de esta parálisis. El segundo mandato de Trump en la Casa Blanca ha supuesto un cambio de paradigma en todos los sentidos, alejándose de sus aliados tradicionales y dando prioridad a sus propios intereses nacionales. De tal manera que, bueno, pues hemos visto en los últimos meses que han sucedido pues, todo tipo de cuestiones, ¿no? Desde Groenlandia, Venezuela, Irán y demás. Y sin duda Groenlandia ha sido un tema que ha removido mucho en Europa y que ha conllevado la implementación o el aviso, la alerta por parte de Europa hacia Estados Unidos de implementar medidas contundentes de corte económico y demás, pero sin duda ha levantado un poco las alarmas acerca de la necesidad de tener que intervenir, participar en la agenda internacional, siempre parapetado por Estados Unidos y de acuerdo con un aliado, Estados Unidos tradicional, que se muestra pues muy zigzagueante y muy alejado de Europa y por lo tanto Europa tiene que tener voz propia y hacer su propio recorrido, ¿no? Entonces, bueno, esta situación generada por Trump está desde luego suponiendo un punto de inflexión y está alentando a Francia principalmente y también a algún que otro estado a reaccionar y posicionarse frente a Estados Unidos para desarrollar su propia estrategia, en definitiva. Jacqueline, permíteme que cuente dos últimas noticias que hemos recibido ahora de última hora en Negocios Televisión y enseguida vuelvo contigo con eso de Europa. Volvemos a abordar nuevos temas en este tiempo de análisis. Lo primero que tenemos que contar a esta hora de la tarde, declaraciones del presidente de Ucrania que acaba de hablar, y es que Zelensky ha pedido que Europa y Estados Unidos trabajen juntos en una hoja de ruta común para negociar con Rusia y con Putin. Además, también Zelensky ha asegurado que Washington no ha amenazado con retirar sus garantías de seguridad a Kiev y ha dejado claro ante los medios de comunicación que cualquier negociación no puede celebrarse en territorio ruso. En el plano interno ha afirmado que Ucrania podría celebrar elecciones si se alcanza un alto al fuego, aunque ha rechazado un informe que apuntaba a un anuncio electoral el 24 de febrero. Además, también Zelensky ha denunciado que Rusia no ha respondido a la propuesta ucraniana de una posible tregua energética para frenar los ataques contra infraestructuras críticas. Por lo tanto, Zelensky que aborda diferentes puntos, pero el principal es que decía que Zelensky exige un plan conjunto con Estados Unidos y también con Europa para negociar con Rusia y con Putin. Bueno, pues hablando también de otra noticia y en concreto de Estados Unidos, es que el ejército de dicho país, del país presidido por Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de derribar un objeto que ha considerado un dron sospechoso cerca de El Paso, Texas, durante una prueba antidrones alrededor de Fort Bliss. Sin embargo, se ha confirmado por parte de las autoridades estadounidenses que se trataba de un globo de fiesta inofensivo. El incidente ha provocado brevemente el cierre del espacio aéreo sobre el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, por parte de la FAA, aunque no se han registrado daños ni tampoco heridos. Simplemente, bueno, pues ha sido un susto. Se pensaba que era un dron, pero finalmente ha sido un globo de fiesta inofensivo que ha sido derribado. Bueno, pues volvemos con nuestra invitada, con Jacqueline, porque le quiero seguir preguntando por lo que ha dicho Zelensky, pero quiero también seguir abordando lo de Europa, esa noticia
porque ¿podría, Jacqueline, la obsesión por la autosuficiencia tecnológica, como decía Macron, y militar, aislar a la propia Europa, más que fortalecerla en el escenario global que conocemos hoy en día? Es decir, si Europa dice, nosotros queremos intentar ser un bloque duro, fuerte, ¿podría bloquear, aislarlo más que fortalecerlo? A ver, desde luego Europa está en una encrucijada y ahora hay que tomar decisiones importantes porque bueno, pues están produciendo movimientos en el tablero geopolítico de importante calado, ¿no? A ver, podría, como ya en la OTAN, dirigentes de la OTAN, altos mandatarios, ya han puesto de relieve que para hacer frente a una de las cuestiones que están debilitando más a Europa, que sin duda es la guerra que está sucediendo en territorio europeo, me refiero evidentemente a la guerra de Rusia en territorio ucraniano y las acciones híbridas que ello está conllevando, está sin duda debilitando a Europa y está colocándola en una situación compleja. Según, como decía, mandatarios de la OTAN y demás, sería preciso actuar conjuntamente con Estados Unidos para hacer frente a esta situación. Hay una conferencia ahora que se va a producir, la Conferencia de Seguridad de Múnich, este fin de semana, en el que se van a tratar estas cuestiones y sin duda Ucrania, el mandato de Trump, estarán posiblemente, vamos, con toda seguridad sobre la mesa y esto va a dar pie a abrir muchos posibles escenarios. Desde luego que una Europa aislada no es una cuestión en realidad positiva porque puede verse un poco dependiente, ¿no?, de los movimientos de otras grandes potencias, pero lo cierto es que Estados Unidos no está cooperando, no está colaborando y no está haciendo por verdaderamente establecer un fin adecuado con la legalidad internacional en torno al conflicto armado que Rusia y Ucrania mantienen. Por lo tanto, lo ideal es que evidentemente cuente con aliados, con socios para poder hacer frente a este tipo de cuestiones, pero quizá pues Estados Unidos no está muy por la labor de actuar conjuntamente y ese es quizás el problema. Que a Europa igual no le queda más opción. Claro, así podría ser. Jacqueline, preguntarte también, abordar otro tema importante geopolítico que está encima de la mesa. Oriente Medio, Irán, Israel, Estados Unidos se están produciendo ahora mismo a esta hora de la tarde en la Casa Blanca esas reuniones importantes entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Trump asegura escuchar la inteligencia israelí antes de decidir sobre qué hacer con Irán, con Teherán, si atacarla o no. ¿Estamos ante una política exterior estadounidense influida por un aliado más que por intereses estratégicos propios, por así decirlo? A ver, desde luego que el encuentro que se está produciendo en la Casa Blanca entre Estados Unidos e Israel es muy revelador, ya no solamente por lo que estén tratando, sino por la propia forma en la que está teniendo lugar, ¿no? Reuniéndose de forma anticipada, pues tenían previsto reunirse la semana siguiente, si tengo los datos bien dispuestos, y bueno, pues Netanyahu ha mostrado urgencia, preocupación en torno a los avances de las conversaciones que Estados Unidos e Irán han mantenido en Omán, ¿no? Y entonces todo indica que esta reunión de urgencia de última hora, conforme al cual el primer ministro israelí se ha trasladado hasta Washington, revela claramente que Israel quiere influir directamente en las negociaciones que mantiene Estados Unidos con Irán, antes de que sea demasiado tarde. Es decir, que como las cuestiones siguen en curso, hay posibilidad de celebrar un acuerdo, pues Israel tiene muy claro qué tipo de acuerdo quiere, ¿no? Y esta es la reunión que se está manteniendo, tratando de convencer a Estados Unidos para que sus requerimientos se vean plasmados en el acuerdo de turno. Permíteme de nuevo que cuente una noticia de última hora porque sigue hablando el presidente de Ucrania, Zelensky, y esta noticia es importante. Te vuelvo a preguntar enseguida por ella. Porque tenemos que contar, se lo decíamos hace escasos minutos, que decía que debe presionar, Zelensky pedía tanto a Estados Unidos como a Europa presionar a Rusia para llegar a un acuerdo. Bueno, pues ahora Zelensky dice, el presidente ucraniano ha advertido que la guerra podría concluir antes de este verano de 2026, pero solo, ojo a esto, si Estados Unidos y su presidente Donald Trump deciden poner la marcha directa, es decir, aumentar la presión sobre Rusia
con sanciones económicas y también con otros tipos de presión. Zelensky ha subrayado en esa comparecencia que la cooperación internacional y el respaldo militar y diplomático de Washington son clave para acelerar el fin del conflicto que se retoma, que comenzó en enero de 2022. Sin un incremento en la presión sobre Moscú, ha afirmado Zelensky, la guerra podría prolongarse más allá de incluso lo esperado por los propios analistas geopolíticos. Bueno, pues quiero preguntarle sobre esto a nuestra invitada, Jacqueline. No sé si es un poco prematuro o también viéndose Zelensky, enseguida volvemos con Irán, Oriente Medio, pero Zelensky en el día de hoy decía que podía también presentarse a unas elecciones. No sé si Zelensky también está un poco poniendo en antesala, por así decirlo, a todo el mundo. Ahora hablaba de unas posibles elecciones en Ucrania, también ahora de que si Estados Unidos se da prisa y ejerce presión, podrían llegar al fin de la guerra antes del verano. No sé si parece que Zelensky está viendo algo que no estamos logrando ver los demás, ¿o sabe algo? Claro, podría ser que estuviera allanando el camino para esa consecución, ese fin de las hostilidades y mostrarse verdaderamente flexible hasta a que ello suceda. Pero como bien has indicado, pues bajo unas condiciones y unas líneas rojas relativamente claras, ¿no? Tal y como parece ser que ha dicho en el día de hoy. Por lo tanto, Trump sin duda con este mandato tan complejo, puede ser que verdaderamente trate de encauzar las negociaciones. Lo que pasa es que con Trump es una figura tan distorsionante que es muy complicado anticipar si esto efectivamente puede llevar a Estados Unidos a verdaderamente a presionar un poquito más a Rusia. La relación de Rusia a Estados Unidos es muy difusa, no termina de comprenderse muy bien el plan, ¿no? El plan para Ucrania, que parece otorgar carta blanca a Rusia, y esto es lo que se hace desde la propia Casa Blanca. Entonces no se termina de saber verdaderamente qué puede estar pasando. Como tú dices, quizás se está alcanzando unas negociaciones a cierto nivel que todavía no se conocen, ¿no? Habrá que esperar. Sí, enseguida volvemos a preguntarte sobre Zelensky, también otras preguntas que tenían eso en el tintero, pero quería preguntarte, Jacqueline, la reunión vuelvo de nuevo a Oriente Medio de Donald Trump y Netanyahu, ¿podría descarrilar cualquier posibilidad de acuerdo nuclear en Omán, que se estaba llevando la semana pasada a cabo entre Estados Unidos e Irán, o servir de impulso a la diplomacia? No sé qué podemos estar más cerca, porque también en las últimas horas hemos visto que ha aumentado el aumento de aviones en Qatar, en bases aéreas americanas de Estados Unidos. Varios aviones han aumentado la presencia y sobre todo la tensión que hay ahora mismo todavía y sigue habiendo desde semanas atrás con Irán. No sé en qué punto nos encontramos también en esa situación. Claro, es que a ver cómo marcha el encuentro de hoy entre Estados Unidos e Israel y a ver cuánto es capaz Israel de convencer a Estados Unidos acerca de cómo retomar las conversaciones con Irán. Está claro que parece ser que por lo menos en Omán el acuerdo se ha limitado exclusivamente al programa nuclear y esto es algo que por supuesto inquieta a Israel, pero yo creo que Israel quiere ser más ambicioso en ese futuro acuerdo que Estados Unidos e Irán puedan suscribir, ¿no? De alguna manera estoy convencida que Israel lo que pretende es imponer restricciones a otro tipo de cuestiones, al programa de misiles balísticos, finalizar el compromiso de Irán de finalizar con el apoyo mostrado hacia milicias aliadas. Por lo tanto, se trata de que Israel, yo creo que, por supuesto, la bomba nuclear, el desarrollo en este sentido puede ser algo que le inquieta, pero yo creo que lo que quiere convencer a Estados Unidos es que el acuerdo vaya a uno de máximos y que afecte al conjunto del poder militar iraní. Es decir, se trata de abarcar la capacidad militar convencional iraní para mermar en la medida de posible a su estado vecino, ¿no? Entonces, a ver si este acuerdo se limita al ámbito nuclear, lo que podría generar fricciones entre Washington y Tel Aviv, algo que parece menos probable, y que un acuerdo ampliado que afecte a otros ámbitos del sistema del complejo militar iraní, pues
podría ser difícilmente aceptable para Irán, ¿no? Porque sería claramente una victoria para Israel. Entonces, desde luego que habrá que ver cómo transcurre este encuentro entre Israel y Estados Unidos, con qué propósito sale Trump de esta reunión y, desde luego, pues puede que las negociaciones se tuerzan en el caso de que Estados Unidos pues trate de imponer un acuerdo ampliado, ¿no?, que afecte más allá del programa nuclear. También te quería preguntar por otro punto de tensión que tiene Estados Unidos ahora mismo, que es Cuba. México ha confirmado en el día de hoy, ¿verdad?, que en las últimas semanas ha dicho que si iban a enviar petróleo, que si no, que si tal. Finalmente hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha dicho que su país va a enviar 800 toneladas de ayuda a la isla en plena crisis energética, mientras enfrenta, bueno, pues bastante presiones por parte de Estados Unidos, quien ha dicho, Donald Trump, precisamente, que quien ayude a Cuba pues va a recibir sanciones por parte de su administración. ¿Es un acto de soberanía política lo que está haciendo México y Claudia Sheinbaum, o es un riesgo de tensión con Estados Unidos que podría desencadenar en algo mayor? A ver, puede ser todo al mismo tiempo, en el sentido de que la decisión de asistir a un determinado país de una determinada manera es una decisión unilateral que debe ser libre y no impuesta. No en vano la Carta de Naciones Unidas establece, entre otras cuestiones, el principio de igualdad, ¿no? Por tanto, todo el mundo, todos los estados deben operar bajo ciertas condiciones y bajo ciertos límites con normalidad, ¿no?, sin que otro estado ajeno determine si México puede o no asistir, pues en este caso, a Cuba. Esto es una cuestión de soberanía estatal y, por lo tanto, le corresponde a México determinar de qué modo quiere actuar, ¿no?, siempre y cuando no contravenga otros preceptos internacionales, ¿no? Pero, efectivamente, si esto parece que se va a producir, como yo también he podido constatar en la mañana de hoy, ¿no?, esa determinación por parte de México de querer asistir a Cuba, va a traer consigo sanciones para México, pues todo indica que sí podría suceder así. Desde luego que las amenazas y las provocaciones por parte de Trump son una constante, y si México no se comporta de acuerdo con los parámetros que ya ha dictaminado muy claramente de no ayudar a Cuba, pues posiblemente pueda sufrir las consecuencias posteriores, ¿no?, sin duda. Jacqueline, cambiando de tema, de enfoque, de país, miramos ahora a Rusia. En la semana pasada, bueno, pues expiró el nuevo START, el New START. Rusia está abierta a un nuevo tratado nuclear, por lo que hemos escuchado por parte de Lavrov en el día de hoy, pero condiciona su compromiso siempre a la conducta de lo que quiere hacer Donald Trump y Estados Unidos. Por eso te quería preguntar, ¿estamos frente a un nuevo equilibrio nuclear o ante un escenario de mutua desconfianza que podría ser más explosivo y peligroso para el futuro de todo el mundo? Pues verdaderamente es muy complicado establecer algún tipo de anticipación en el análisis geopolítico actual, porque uno puede decir una cosa y al día siguiente que suceda la contraria. Entonces, con toda la cautela posible, yo diría que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no son tan tensas, desde luego, y que hay un intento, por lo menos por Trump, de facilitarle las cuestiones en Ucrania, lo cual demuestra esa disposición por zanjar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede haber un punto de encuentro y un punto de entendimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a la cuestión nuclear, que ya sería en otro ámbito, puede ser que esa sintonía con respecto a Ucrania, que parece que no termina de evaporarse, ¿no?, ese acercamiento que Trump pretende con Rusia y sus ambiciones en Ucrania, podrían generar un entendimiento a otro nivel. Pero lo cierto es que Putin, por supuesto, está receloso de la situación que se está dando, de Estados Unidos y de su deseo, ¿no?, de pues, mostrar su liderazgo en la comunidad internacional, de mantener la presión en distintos frentes, en distintos ámbitos, y esto, pues por supuesto, puede dar pie a Putin a verdaderamente estar a la expectativa de saber cómo va a actuar Estados Unidos para luego dar los pasos consiguientes, ¿no? Hay que ver, desde luego que es muy difícil anticipar y en una cuestión tan compleja, con tantos actores pues que no terminan de actuar con contundencia, ¿no?
Quería preguntarte también, abordábamos hace escasos minutos también sobre Zelensky, la posibilidad del fin de la guerra, de esas elecciones que quería ese referéndum, pero tengo una pregunta clara y es que ¿qué peso real tienen los referéndum y las elecciones en zona de conflicto? ¿Puede ser un instrumento de legitimación por parte de Zelensky o es más propaganda ahora mismo que le viene bien también a Zelensky de cara a Rusia, mandar un mensaje de voy a hacer unas elecciones a lo mejor en mi país, a ver si podemos poner fin a esto, pero no os preocupéis, que a lo mejor salgo del gobierno? Claro, yo creo que puede ser un mensaje enviado también a distintos ámbitos, ¿no? Por un lado a Rusia, por un lado de cara a ese descrédito que cierto sector de la población muestra para con el dirigente ucraniano, también por parte de la comunidad internacional. Entonces yo creo que es un poco quizá, como decía anteriormente, ¿no? Tratar de allanar el camino para llegar a un resultado que es finalizar las hostilidades, pasando quizá por su propia situación, ¿no? Y desde luego el someterlo a esta decisión, ¿no? De que la población decida su continuidad o no, puede ser una medida propagandística, en cierto modo sí, pero desde luego que ya lleva sonando durante ya un tiempo ese descrédito, esa falta de democracia interna que desde distintos ámbitos se exige, y esto yo creo que puede ser algo en cualquier caso más positivo que negativo, porque le puede pues secundar y seguir adelante, o que suceda todo lo contrario, pero en todo caso pues legitima su posición, yo diría. Jacqueline, permíteme que cuente también otra noticia de última hora que se están empezando a hacer eco los medios nacionales de aquí, que tiene que ver con Pedro Sánchez, y enseguida te pregunto sobre tu opinión y te hago también otra pregunta sobre la OTAN que se ha dicho en el día de hoy también por parte de un enviado de Estados Unidos. Bueno, pues lo primero de todo, la noticia de última hora, importante porque ojo a España y ojo a Pedro Sánchez, el presidente de España. Bueno, pues Pedro Sánchez no va a asistir a la reunión preparatoria clave que Alemania e Italia han impulsado antes de la cumbre de mañana. El encuentro previo, coordinado por Merkel y Giorgia Meloni, busca que los propios líderes europeos lleguen a la cita con una posición común y contará con la participación de Francia y al menos una quincena de líderes europeos. Con su ausencia, Pedro Sánchez se convierte en el único líder de un gran país que no acude a esta reunión estratégica por parte de los líderes europeos, lo que podría complicar la representación de España en futuras negociaciones en Europa. Por lo tanto, Pedro Sánchez se queda fuera de la reunión clave que Alemania e Italia han impulsado antes de esa importante cumbre de mañana. El único líder de un gran país europeo que no va a acudir. Por lo tanto, España, bueno, pues con esta decisión que quedaría al margen de lo que se pueda decidir en esa cumbre organizada tanto por Alemania como Italia para abordar diferentes temas importantes de la Unión Europea. Bueno, pues quería también preguntarle a Jacqueline por esa noticia. No sé, también hablábamos al principio, no sé si recuerdas, que te decía que Europa está cada vez más fragmentada. El propio Macron lo estaba diciendo, que deberían unificarse todo. Bueno, pues esto es un ejemplo claro, no sé si tú lo ves así, Jacqueline, de que el propio Pedro Sánchez no acuda a un acto donde van a acudir la gran mayoría de todos los líderes, Merkel, Meloni, bueno, pues Macron, deja caer también en un mal lugar al propio gobierno español, a Pedro Sánchez, y en concreto a, si quiere tomar decisiones y revertir la situación de ahora de una Europa adormecida, pues no creo que sea lo mejor no acudir a un acto donde estén todos los líderes, ¿no? Sin duda, vamos, no sé cuáles han sido las razones que has esgrimido, cuestiones de agenda, cuestiones de complicaciones que puedan haberse traído a colación, pero desde luego es una oportunidad perdida. En estos momentos en los que, como decía, se va a tratar en Alemania la situación de incertidumbre que se está viviendo a nivel mundial, pero desde luego en particular Europa, que está sufriendo los envites de unos actores y otros potencias poderosas en definitiva. Desde luego no se explica y no se entiende que el dirigente español, el presidente español Pedro Sánchez, no acuda a una reunión que pretende mostrar, bueno, pues o avanzar
en esa idea de tratar de conseguir una posición común. Desde luego que me resulta absolutamente inexplicable y sin duda es una oportunidad perdida para, pues bueno, pues para mostrarse, ¿no?, unidos ante los desafíos, que no son pocos ni pequeños, los que afronta Europa, ¿no? Entonces, bueno, no termino de entenderlo, sinceramente. En las próximas horas se diga algo por parte del Gobierno, seguramente sea por agenda, queremos creer eso. Vamos a ver qué dice el Gobierno a lo largo de esta tarde. La última pregunta que te quería hacer, en el día de hoy el enviado de Estados Unidos ha dicho referencia a la OTAN, yo creo que también un poco poniendo la situación más complicada, y es que han dicho que la propia OTAN es como hijos que deben conseguir trabajo, que Estados Unidos no se quiere cargar la propia OTAN, no se quiere cargar el Tratado Atlántico Norte, sino que sus hijos, los restos de países, que tienen que moverse y hacer algo. Ya lo decía Donald Trump con la subida del PIB, del gasto de defensa. Bueno, pues ya son, estas declaraciones ahora son también meterle más leña al fuego. Por lo tanto, quería preguntarte, ¿reflejas esas declaraciones y la postura de Estados Unidos con el resto de países de la OTAN un cambio de paradigma en la relación transatlántica, como conocíamos? Yo diría que sí. Se exigió por parte de Trump hace unos meses esa subida, el incremento de la financiación, de las cuotas que deberían aportar cada uno de sus miembros. Prácticamente todos lo hicieron, hasta con cierta celeridad, sin ningún tipo de cuestión. Y sigue Trump profiriendo sus provocaciones, sus amenazas permanentes y sus críticas hacia un orden mundial arraigado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que claramente no cree. Pero ya no solamente es la OTAN, es Naciones Unidas, son otras organizaciones internacionales, tratados de los que se está saliendo. Bueno, críticas constantes a un orden multilateral establecido, como decía, desde hace ya largas décadas, y Trump está empeñado y tiene un objetivo claro, que es ir desmontándolo más pronto que tarde, yo diría, y esto no son más que maniobras que generan y que deben generar la reacción consiguiente por parte de Europa. Quizá esta situación por parte de Estados Unidos, ¿no?, este cambio de paradigma que tú mencionabas, quizá es lo que Europa necesita para empezar a movilizarse, a salir de su parálisis y tratar de, bueno, de armar una estrategia contundente, clara y lo más compacta posible. Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos sigue en esta senda de la provocación, en el que quiere desmontarlo todo y atender, por supuesto, a sus propios intereses nacionales. Este es el quid de la cuestión, yo creo. Es Jacqueline Gelman Moreno, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Nos quedamos sin tiempo. Mil gracias por pasarte por aquí por Negocios Televisión. Muchas gracias por tu análisis geopolítico, como siempre. Te deseo lo mejor esta tarde. Lo mismo, un placer. Gracias a vosotros. Que vaya bien.